gracias. 13:57, conectamos a esta hora con la periodista Isel Guerra, subeditora del Área Internacional. Mucho que analizar. Isel Guerra, ya estás con nosotros y vamos a comenzar en Estados Unidos. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Comenzamos esta revisión internacional precisamente en Estados Unidos con la llegada del denominado SAR de la frontera hasta el estado de Minnesota durante esta jornada donde por lo demás se pronunciaba su primera conferencia de prensa en medio de lo que han sido semanas bastante convulsas con el asesinato de 2 estadounidenses de manos de agentes federales. Varias declaraciones Homan señalaba durante esta jornada. Vine a buscar soluciones y eso es lo que vamos a hacer. Respecto de su estadía en Minnesota, en este estado, bueno, él señalaba que se va a quedar allí hasta que, y cito textual, el problema desaparezca. De todas formas, aseguraba que se ha ordenado a las autoridades locales el trabajar en un plan de reducción de las fuerzas del orden, cuando al mismo tiempo también reconoce que las operaciones, a su juicio, no han sido perfectas. Vemos un cambio de liderazgo con la salida de Gregory Bovino, ¿no? Este general de la patrulla fronteriza, y ahora con la llegada del denominado SAR de la frontera hasta este lugar allá en Estados Unidos, en una jornada donde también, y vamos a seguir avanzando en esta revisión internacional, se han conocido imágenes que están relacionadas con Alex Pretty, la segunda víctima detrás de las operaciones de ICE y de la patrulla fronteriza en Minneapolis. Estos registros que fueron divulgados el día de ayer por la tarde por el medio digital de News Movement, posteriormente analizados por lo demás por la BBC y que han sido dados a conocer de manera exclusiva por este medio digital el día de ayer, muestran precisamente a Pretty siendo parte de un altercado 11 días antes del tiroteo que finalmente terminaba con su vida. Aparentemente aquí este hombre de 37 años estaba participando de una protesta, se enfrenta a uno de esos agentes que se baja de este vehículo y finalmente varios de ellos se terminan por golpearlo cuando estaba en el suelo, derribándolo, por cierto, que es la imagen que estamos viendo allí en pantalla. La duda que queda hasta este momento es si es que él pudo haber sido reconocido por alguno de los agentes casi 2 semanas después. Bueno, lo cierto es que algunos funcionarios vinculados, por cierto, con su muerte el fin de semana recién pasado fueron suspendidos, han sido apartados de sus empleos en la patrulla fronteriza, según informaba el día de ayer el Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a avanzar, vamos a cambiar de tema para continuar en nuestra región con Delcy Rodríguez, que el día de ayer era nombrada comandante en jefe de Venezuela, en lo que también se marca un hito. Por lo demás, es la primera mujer en recibir este cargo como parte de su rol como presidenta interina o encargada del país sudamericano. Una ceremonia donde estuvo presente, por lo demás, otras figuras del régimen venezolano, como lo son Diosdado Cabello, el ministro del Interior, y también Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. Allí aseguraban ellos ante las cámaras, al menos manifestaban su lealtad absoluta en esta ceremonia ante 3.200 militares en el patio de honor de la Academia Militar. Una muestra de respaldo, al menos ante las cámaras, de parte de las figuras militares en medio de estos equilibrios que ha tenido que hacer Rodríguez con Estados Unidos, que le ha entregado su respaldo, ¿no? Así como también con figuras leales al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a revisar unas declaraciones que pronunciaba el día de ayer Delcy Rodríguez como parte de su discurso, donde ella aseguraba que estaba dispuesta al diálogo con lo que ella calificaba era el extremismo, en lo que se entiende sería la oposición, pero señalaba que no iba a admitir otra agresión. Hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia. Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Nos quedamos en nuestra región, bastante cerca, por cierto, de Venezuela, en Colombia, con esta tragedia aérea que ocurría el día de ayer al mediodía en el noreste de la nación sudamericana y en la frontera
con Venezuela en el norte de Santander, en la región de Catatumbo. 15 víctimas fatales producto de este accidente aéreo, entre ellas un congresista, Diógenes Quintero, y un candidato a la Cámara de Diputados. Son parte del listado de 15 víctimas fatales de este vuelo operado por una aerolínea estatal, Satena, que había despegado desde Cúcuta, eso de las 11 de la mañana con 42 minutos hora local, con destino a Ocaña, en un viaje de apenas 23 minutos, pero que 12 minutos después del despegue, prácticamente a la mitad de este trayecto, se pierde contacto con esta aeronave, lo que origina, por cierto, una búsqueda que se extendió por varias horas con un despliegue de la Fuerza Aérea que finalmente culminaba a las 4 de la tarde, cuando encontraban estos registros, ¿no?, del fuselaje de esta aeronave que había quedado totalmente destruida. Una zona muy montañosa con un clima muy variable. Aparentemente esa podría ser, al menos a priori, la razón que podría explicar el origen de este siniestro que terminó con la vida de todos los ocupantes que iban a bordo de esta aeronave. 2 tripulantes, 13 pasajeros son las víctimas fatales detrás de este accidente aéreo el día de ayer. Nos quedamos en el continente, pero vamos a continuar en Buenos Aires con esta imagen que ocurría durante esta madrugada, en rigor, allí en la capital argentina. Una explosión en una fábrica que desataba un gigantesco incendio en el barrio de San Fernando, cerca de Tigre. Una explosión de gran magnitud que se podía ver a varias cuadras a la redonda en este depósito de la empresa Otovil, que produce productos para el cabello. Una explosión y posterior incendio con llamas que comenzaron a crecer rápidamente, que incluso alcanzaron a vehículos que estaban estacionados bastante cerca de ese lugar. 10 dotaciones de bomberos fueron trasladadas hasta este lugar para poder hacer frente a las llamas, y esta cámara de seguridad que captaba por lo demás el momento exacto en el que ocurría esta explosión durante esta madrugada del día jueves. Vamos a avanzar, vamos a continuar en China con esta información que apunta a que el país asiático ha ejecutado a 11 miembros de una mafia de cibercrimen que dirigía centros de estafa en Myanmar. La sentencia ya se había dado a conocer en septiembre. Aquí a estos 11 miembros de esta notoria familia mafiosa estaban enfrentando cargos por delitos como homicidio, detención ilegal, fraude y también operación de casas de juego. Y bueno, este imperio fraudulento cayó hace algunos años atrás, en 2023, cuando fueron detenidos tras ser entregados por milicias étnicas de Myanmar a China. Aquí se habla de que sus operaciones habrían generado hasta 1.400 millones de dólares entre el 2015 y el 2023. El mensaje de China es respecto de la tolerancia cero respecto de estas mafias que operan en la frontera con la nación asiática. Para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer cambiando totalmente de tema y con estos récords Guinness que consiguió, a quien están viendo ustedes en pantalla, este menor de 2 años y nada más y nada menos que por jugar el billar. Exactamente, José Jude Owens, completamente dejado boquiabiertos allí a los expertos y a los jugadores de billar, porque él, a su corta edad de 2 años y al menos hasta el momento de los récords, 2 años y 260 días y 2 años y 300 días, había conseguido un snooker double pot, que es embocar 2 bolas en un solo tiro, pero además un pull bank shot, que es un tiro en el que la bola blanca se golpea contra una o más bandas antes de embocar una bola. Y esas 2 maniobras las consiguió y se convierte, por cierto, en el más joven en poder hacer esa hazaña. Un prodigio sin duda, lo señala su familia, José, y también algunos expertos, que si a esta edad puede lograr este tipo de hazaña, bueno, ¿qué le queda para el futuro? Lo vamos a estar siguiendo de cerca. Por supuesto, seco ahí en esas aptitudes, mientras para él sea una entretención y no una presión, claro, todo bien. Exactamente. Bueno, al menos lo está disfrutando y lo podemos ver aquí en las imágenes. Así se ve. Isel Guerra, gracias por la información, que tengas una buena tarde. Igualmente, que estés bien. Nos vemos, 2:06, vamos a la pausa, al regreso hablamos de deporte en CNN Tarde, ya estamos de vuelta.